Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera, una ciudad fiestera que te sorprenderá por la cultura y amabilidad de su gente, su deliciosa comida y cantidad de sitios por visitar. Es el destino número 1 en Colombia de turistas internacionales y con justa razón. Es una ciudad que cuando visitas no te quieres ir y cuando te vas te quieres regresar. Así es Medellín, Antioquia. Descubre su magia con nosotros. ¿Qué más pues mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, ya llevamos 2 semanas por aquí en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia, y no es la primera vez que venimos aquí a esta ciudad, sino ya llevamos más o menos 2 o 3 veces viniendo. De hecho, yo viví aquí 10 años. Y te vamos a estar mostrando cosas que puedes hacer si visitas esta hermosa ciudad. También te vamos a mostrar algunas opciones gastronómicas, tips, dónde hospedarte aquí en la ciudad de Medellín, Dónde cambiar tus divisas y nuestras experiencias favoritas. Así que acompáñanos hasta el final del video para que descubras cuáles son esas experiencias favoritas, qué fue lo que más nos gustó, qué te recomendamos hacer, qué no te recomendamos hacer, qué no vale la pena, qué vale la pena. Bueno, y exactamente estamos aquí en Llano Grande, como aproximadamente a 5 minutos del aeropuerto internacional de Medellín. Ya nos hemos quedado aquí varias veces, más adelante con el video les vamos a mostrar este lugar, este espacio que nos ha gustado mucho. Y vamos a empezar con la primera cosa que hacer en Medellín. Y decidimos comenzar nuestra travesía por Medellín, Colombia. Qué mejor que con un free tour para conocer toda la historia de Medellín, desde los inicios de los indígenas hasta el presente. Ya estamos aquí listos para el tour, estamos aquí en el Museo de Antioquia, que es donde tienes que esperar para que arranque el tour. Y este tour está súper completo. Nos cuentan desde mucho antes de Medellín ser fundada, desde la invasión de los españoles, los narcotráficos, Pablo, todas las cosas importantes y claves para conocer a Medellín desde los antepasados. Y si quieres reservar este tour, te vamos a compartir el link acá abajo en la descripción. Este tour es con Civitatis, de verdad que es una empresa que ofrece tours alrededor del mundo y tiene muchos de estos tours gratis. Y si es la primera vez viendo nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, el colombiano. Ella boricua. Y te compartimos información para tu futuro viaje a Colombia, próximamente Puerto Rico y obviamente destinos internacionales. Tanto como te compartimos como review de hoteles, gastronomía, en fin, lo que necesitas para tu viaje. Así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de esos episodios que estamos teniendo por aquí. Y acabamos de tomar el free tour por aquí por el centro histórico de Medellín. De verdad que quedamos súper fascinados. Otra parada que nos recomendaron hacer y otra de las cosas para que vengas a conocer aquí en Medellín, Colombia, es Parques del Río. Esto está súper nuevo, no lleva mucho tiempo de haberlo inaugurado. Tiene una sesión de niebla, tiene una sesión de sombra, puedes apreciar el río de Medellín y pasar un ratito aquí chévere para hacer como un picnic. Y déjame decirte que está bien bonito. Otra cosa para hacer en Medellín es visitar el pueblito Paisa. Un pueblito que puedes apreciar tanto la gastronomía, puedes conocer cómo eran las casas antiguas o cómo son, porque hay mucha gente que todavía viven en casas así coloniales, súper coloridas, y hasta comprar un souvenir. Allá mismo puedes probar la gastronomía paisa, la famosa bandeja paisa, y además de eso tienes la vista 360 grados a la ciudad de Medellín. Yo creo que es uno de los mejores miradores de Medellín que te puedes encontrar. Después del free tour por el centro histórico de Medellín, cogimos un metro para la estación Universidad, donde queda el Parque Explora, el cual tiene el acuario de agua dulce más grande de Latinoamérica.
Tengo que confesar que estoy muy contenta porque a mí me gustan mucho los acuarios. Pensábamos que solamente era un acuario de agua dulce, pero también hay acuario de agua salada, al igual que reptiles. Básicamente el Parque Explora es un museo interactivo con muchas secciones de música, de arte, etc. Decidimos conocer el Parque Explora por mí. Yo saqué la niña interior que tengo adentro. Pude ver tanto piraña, unos peces gigantes de agua dulce que quedé impresionada porque desconocía que unos peces tan gigantes podrían vivir en agua dulce. Si quieres hacer todo el recorrido completo del Parque Explora, te vas a gastar más o menos 4 horas para que lo tengas. De 4 horas a 5 para que tengas un buen presupuesto, te vengas sin afán. Recomiendo más para familias que tengan niños. Igualmente, saca a tu niño interior. Otra de las cosas que hacer en Medellín, Colombia, y que nos encantó bastante fue visitar la Comuna 13 y conocer todo el proceso de transformación desde lo que fue esa época violenta, tan oscura. Le ponían entre 3 y 4 cadáveres para que la gente no ingresara a este lugar. Y cómo el arte y la música lograron transformar a lo que es la realidad hoy de la Comuna 13, que es algo totalmente distinto. Y algo que no te puedes perder si visitas la Comuna 13 es probar los famosos helados de mangoiche, que ahí son espectaculares y realmente yo los amo. Otra cosa que puedes hacer en la Comuna 13 es probar la gastronomía. Te recomendamos visitar y comer las berracas de la 13, súper delicioso. Intenta de llegar lo más temprano posible. Bueno, estos tours de la Comuna 13 salen desde bien temprano en la mañana, si quieres desde las 8, desde las 9. Te recomendamos ir a esa hora, almorzar, pasar la tarde allá. Vete sin afán, que hay muchas cosas y muchos puntos donde parar y súper recomendado. Toma el tour con un guía local. De verdad que ellos te van a contar su experiencia desde lo más profundo de su corazón, todas esas vivencias negativas y todo ese proceso tan oscuro que vivieron te lo van a contar. Y en la descripción te vamos a compartir el WhatsApp de nuestro guía, que nos gustó mucho y ya mucha gente lo hemos recomendado y ha quedado muy contenta con él. Él te cuenta toda la historia desde su vivencia y la transformación que tuvo. Entonces vamos para el Parque Arví. Esto es un ecoparque con 16.000 hectáreas de bosque y más de 54 kilómetros de senderos. Bueno, aquí en la taquilla tienes que adquirir una tarjeta cívica eventual para ir al Parque Arví. El valor son 26.700 aproximadamente. Parque Arví tienes que coger un metro desde cualquier estación hasta la estación Acevedo, que queda aquí en el norte del área metropolitana de Medellín. Una vez te bajes aquí en la estación de Acevedo, te subes a la línea del Metrocable y sigues subiendo hasta la estación Santo Domingo. Vas a pasar por toda la Comuna 1, vas a lograr ver algunos barrios de aquí de la ciudad y de verdad que es una experiencia bien chévere para hacer. Así que he recomendado que se vengan por aquí, porque también se pueden ir en bus hasta Santa Elena, pero no se van a vivir y disfrutar este servicio público de transporte. Como salimos con hambre, finalizamos aquí en el mercadito, Mercado Arví. Bastantes cosas para escoger y además también tienen artesanías.
como decimos nosotros, hacer un parchecito como dicen los colombianos, te recomendamos ir a Provenza o el Parque Lleras. Súper, súper, ahí hay de todo, que si comida, que si party, que si pop, que si de todo lo que tú quieras, haber y por haber. Así es, nos damos un rocecito por Provenza y ahí mismo por el Parque Lleras, que queda exactamente en el mismo sector. Están buscando opción vegetariana o vegana. Aquí en Medellín, Colombia, nosotros nos encontramos una súper cerca al Parque Lleras, como a 2 cuadras. De verdad que nos encantó mucho la comida. Yo me pedí un ramen súper delicioso y de entrada nos pedimos los nachos. Bueno, nos llenamos con los nachos, así que Nos llenamos con los nachos. estamos para llevarnos. Yo me pedí una hamburguesa, también muy rica, tienen 3 clases de hamburguesa, una de seta. Si te quieres ir a un lugar más local, vete para la 70, la calle 70. También es algo así como un Parque Lleras, como un Provenza, que vas a encontrar muchos restaurantes, bares y discotecas. Sin embargo, es de más gente local, va mucha más gente local. Y en verdad que Medellín es bastante de rumba, Medellín es bien rumbero, bien fiestero. Bueno, la mayoría de la gente que viene es de party, la verdad. Pues también te recomendamos pasarte por el barrio Manrique, exactamente la calle Manrique, la 45 de Manrique. Eso es un barrio así como la comuna 13, de hecho es la comuna número 3, y esto también se ha convertido como una especie de comuna 13, por decirlo así, que no ha sido transformada por el arte ni por la música, sino más bien hay muchas experiencias gastronómicas, muchas terrazas, rooftop y restaurantes, al igual que también bares y discotecas. Y nosotros fuimos a Hangar M45, un lugar que desde que entras te transportas como si estuvieras en un avión, porque desde las mesas, los asientos, la decoración, todo es inspirado en un avión. Y en ese momento nos encontramos aquí en el helipuerto de Hangar M45 con una vista espectacular de 360 grados a toda la ciudad de Medellín. Hay un avión y hay un helipuerto. Sí, un helipuerto, y próximamente va a estar en servicios. Y si estás viendo este video después de agosto de 2022, posiblemente tengas la oportunidad de salir en helicóptero desde allí. Sí, porque como dije, tiene un helipuerto y van a hacer recorridos para Medellín. Y si te está gustando este video, te invitamos a darle like para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar Medellín, Colombia, y estén buscando cosas por hacer, quizá tu amigo, tu pareja, para que compartas este video y le des like. Nosotros nos preguntan mucho qué hacer en Medellín, ya que pues no es primera vez que venimos y lo hemos publicado en Instagram. Tenemos también algunos videos aquí en nuestro canal de YouTube. Y otra de las cosas que recomendamos, que no se ve mucho, que la gente nos recomienda mucho, es visitar el Centro Comercial del Tesoro. Hoy nos vinimos a pasar el día, estamos relax, dormimos hasta tardecito, nos vinimos a pasar el día aquí en el Centro Comercial del Tesoro, dar una vueltica. Es un centro comercial que siempre recomendamos, además de que tiene de todo. Incluso también pueden hacer el cambio de divisas aquí, porque hay un puesto para cambiar tus dineros. Tiene una vista espectacular a toda la ciudad de Medellín, así que con qué luxury encuentras de todo. La vista está espectacular, hay restaurantes cine, muy buenos, cine. Bueno, incluso aquí está para pasar un día espectacular. Si tienes hijos, si vienes con niños, aquí hay atracciones para ellos, hay machinas, como yo le digo. Algo que hay que mencionar de este mall es que si te quieres quedar, hay un hotel, un nuevo hotel, así que ya sabes, lo tienes súper cerquita a tus pies y eso es luxury. Así que te vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción por si quieres reservar. Y ya salimos del Tesoro
Y si han visto nuestros videos anteriormente, saben que amamos los sushi, así que decidimos venir a Nación Sushi, que es uno de nuestros sushi favoritos aquí. Es un restaurante con el concepto Vietnam, de vietnamitas, así que los sushi que vas a encontrar aquí son súper grandes, así que si te gusta el sushi, te invitamos a darte un paseíto por acá. Por aquí ya nos llegó toda la comida de entrada, unos taquitos espectaculares, también una pizza, al igual que nos pedimos 2 rollos. Somos en este momento 3 personas, sin embargo los rollos, como lo dijo Genesis, son tan grandes que hay que pedir poquito, ir tanteando. Si nos queda espacio nos vamos a pedir el otro. Si quieres saber cómo movilizarte aquí en Medellín, te dejo saber que aquí la transportación es A+. A mí en lo personal me encanta. Aquí estamos esperando el Uber, que de hecho es una de las mejores maneras de movilizarte por Medellín. Estamos súper contentos aquí con Uber porque de verdad que todos los carros nos han salido buenos, los conductores súper buenos. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna mala experiencia. De hecho, nos ha resultado un poco más barato que movernos en taxi, porque también muchas de las veces nos movemos en taxi cuando lo pedimos taxi seguro. Y nuestra tercera opción, metro. El metro tiene metro cable, tiene tranvía. Algo que me impresiona mucho es que el metro de aquí siempre está súper limpio, es bastante organizado y se moviliza bastante a todo Medellín. Otra de las cosas que hacer en Medellín, Colombia, pero que va mucho ligado con el tiempo o la temporada, es venir a la Feria de las Flores. De verdad que la Feria de las Flores Medellín se pone de fiesta en una semana y vas a poder observar el desfile de los silleteros con todas las silletas llenas de flores hermosas, mejor dicho, unos diseños puro arte. Además, hay muchos eventos, conciertos. Eso sí, la ciudad se pone llena, la ciudad se paraliza, es una locura, pero el ambiente es súper bueno, súper recomendado. Ahora bien, si no te gusta tanta gente, tanto tumulto, pues la primera semana de agosto no debes de venir. Pero si te gusta y quieres vivir la Feria de las Flores, es bueno hacerlo al menos una vez en la vida, pues vente la primera semana de agosto. Otra de las cosas que hacer en Medellín, Colombia, que también va mucho ligada a la temporada del año, es venir a ver los alumbrados. Los alumbrados de Medellín son mundialmente famosos. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de pasar varios años aquí en Medellín. Lo que es diciembre, estos alumbrados los empiezan a prender desde diciembre, de la noche de velitas, que es como el 7-8 de diciembre, y los dejan alguna parte de enero también. Pero esto es espectacular, de verdad que un show de luces por todo el río Medellín. También el ambiente es buenísimo, y en diciembre mismo otra de las cosas que me gusta mucho y tuve la oportunidad de hacer durante muchos años es ver la alborada. Exactamente el 1 de diciembre a las 0 horas, prácticamente iniciando Navidad, y es que tiran juegos pirotécnicos en absolutamente toda la ciudad, todos los municipios del área metropolitana de Medellín. Eso es una fiesta para recibir diciembre impresionante, un show de juegos pirotécnicos único que también te recomiendo vivir. Y eso sí, búscate un lugar alto como un mirador también para que la puedas observar y puedas ver toda la ciudad cómo se ilumina. Y la gran pregunta, ¿dónde hospedarse en Medellín, Colombia? Bueno, más que dónde hospedarte en Medellín, Colombia, te podemos decir en qué zona, ya que Medellín tiene una oferta hotelera gigante, Airbnbs, hoteles, hostales super cool. Así que obviamente la zona que nosotros más recomendamos es la zona El Poblado. Primero porque es la zona donde más hoteles hay, donde más extranjeros hay. Es una de las zonas, por decirlo así, más seguras de la ciudad para tú hospedarte como turista. Y aquí vas a encontrar hoteles, hostales, Airbnbs de todas las categorías, de todos los precios. Nosotros nos hemos quedado en Airbnbs allá, nos hemos quedado en hoteles. Lo único que nos falta aquí en Medellín es quedarnos en hostales. Hay 2 hostales que nos han llamado mucho la atención. Vamos a ver si un día de estos venimos por acá otra vez y nos quedamos en uno de esos hostales. Otra zona también que te puede salir mucho también, por ejemplo en Airbnb, es la zona de la frontera de Medellín con Envigado. Esa zona también puede ser muy buena para hospedarte, al igual que Envigado como tal. Quizás Sabaneta, son zonas un poquito más retiradas, son municipios aquí del área metropolitana que también vas a encontrar hospedaje un poquito más barato, pero eso lo vas a gastar en transportación. También te va a salir la zona de Laureles. La zona de Laureles es parecida a la del Poblado, es un poquito más alejada, diría yo, de lo que es pues como la zona como tal del Poblado, que es la que la gente más visita
visita, pero también vas a encontrar fácil transportación. Esta es una zona un poquito más local, que también incluye turismo. Y si estás de paso, simplemente vas a hacer una escala aquí, te recomendamos hospedarte en Llano Grande o Río Negro, ya que está súper cerca al aeropuerto y es súper lindo aquí y súper seguro. Sí, esta zona de Llano Grande es espectacular. Mi gente, y como lo prometido desde aquí, les voy a mostrar el Airbnb donde nos estamos quedando en Río Negro. Ya es la segunda vez que nos quedamos. Aquí tienen la zona de lavadero para colgar la ropa. Nosotros también aprovechamos a lavar. Eso sí, no tiene secadora. Por ese lado tiene una cocina súper equipada. Está muy buena, con nevera, con todo. Esto más o menos son como aparta suites. Por esta zona tienes la zona del sofá, con un televisor también, una mesita de televisor que la puedes voltear para la cama también. Por este lado está Génesis. Al igual también tienes un balcón, una salita, una terracita de estar ahí. Y esta es la habitación. De verdad que nos disculpamos mucho por el desorden. Yo creo que es primera vez que mostramos nuestros hospedajes así tan desordenados. Pero bueno, ya hoy estamos más relax. Ya llevamos 26 días de viaje por aquí por Colombia. Me gustó mucho este reloj. También tiene un closetcito aquí, lo más de bonito, con cajita de seguridad y todo. Y por ese lado tienes el baño. Disculpen de nuevo el desorden, primera vez que hacemos esto. Baño con extractor, obviamente agua caliente. Aquí tenemos todo, súper amplia la ducha también. Y el link para reservar este hospedaje se lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Es muy conveniente si te quieres quedar cerca al aeropuerto, cerca a Guatapé, aquí mismo en el oriente antioqueño. De verdad que nos gusta mucho esta locación. Aquí mismo en Río Negro, que es donde queda el aeropuerto internacional de Medellín. Cabe aclarar, Medellín tiene 2 aeropuertos. Y acabamos de llegar a Medellín por el aeropuerto de Río Negro, que es el aeropuerto internacional. Aquí hay 2 aeropuertos. Uno que es el de abajo, es el Olaya Herrera, es el solamente para vuelos nacionales. Y este que es Río Negro. Aquí van a encontrar unos taxis blancos con rayas azules que los van a bajar hasta Medellín aproximadamente por 100.000 pesos colombianos. Otra de las cosas que hacer en Medellín y que personalmente a mí me gusta mucho, es una experiencia brutal, es visitar una fonda. ¿Qué es una fonda? ¿Y qué es una fonda? Bueno, una fonda ahora a tiempos era el lugar donde llegaban los campesinos, donde llegaban esos arrieros en sus mulas a descansar, a tomar cerveza, a tomar aguardiente, a comer. Y eso hoy en día lo recrearon como básicamente una discoteca que te ofrece esa experiencia bien paisa, bien local, con shows, música crossover. ¿Ustedes dos esposos? ¿Novios? Prometido. ¿Prometido? Tiene glamour, tiene glamour. De verdad que es una fiesta bien bacana. Por Avenida Las Palmas hay varias fondas, por la autopista regional también hay otras. Nosotros fuimos a una fonda en Sabaneta, donde tuvimos una experiencia espectacular, con una vista increíble a todo el sur del área metropolitana de Medellín. También hicieron trovas. De verdad que pasamos un rato bien agradable en esa fonda. Y al igual pueden empatar esa visita a la fonda con pueblear aquí mismo. Pueden salir a pueblear aquí mismo dentro del área metropolitana. Pueden visitar lo que es Sabaneta, Envigado, La Estrella, Itagüí, San Antonio de Prado. De verdad, conocer todos esos pueblitos que quedan aquí mismo dentro de la ciudad. Y eso es algo que no mucha gente lo hace. Y te recomendamos probar la empanada envigadeña, que es rica, es muy famosa en todo Colombia. Y los buñuelos del Parque de Sabaneta son unos buñuelos como así de grandes, son gigantes y de verdad que saben bien bueno. Sí, son súper deliciosos. A mí en lo personal me gustó mucho esa travesía por esos pueblitos, ya que uno interactúa un poco más con lo que es el área local, no tanto el turismo, no tanto lo turístico, así que es recomendable para aquellos que quieran hacer algo un poco más afuera de los lugares turísticos. Y si buscan la mejor temporada para visitar Medellín, déjame decirte que cualquier temporada es buena. Hay que mencionar que el clima aquí es súper variado, puede ser que un día esté súper soleado, puede ser que un día esté lloviendo, la realidad es impredecible decirte que no va a llover o que va a estar soleado. Eso sí, Medellín suele ser templado, igual que Llano Grande o Río Negro, que es un poquito más frío. Así que traigan siempre un jaquecito o una chaqueta para abrigarte por si baja un poco la temperatura. Así es, más que todo en las noches baja bastante la temperatura en Medellín, pero en el día sí va a ser un poquito soleado, un poquito calor, hay veces lluvia, como lo dijo Génesis. Pero échate para acá, ven para acá y visita Medellín en cualquier época del año. Así es, y es por algo que le llaman la ciudad de la eterna primavera. Ahora, si quieres evitar
conglomeraciones, pues evita la Feria de las Flores, evita diciembre, que son épocas que se llenan bastante, al igual que Semana Santa. Y si te gusta lo extremo, otra de las cosas que puedes hacer aquí en Medellín, Colombia, es tirarte de parapente. De verdad que nosotros no lo hemos hecho, tengo muchas ganas de hacerlo, pero tenemos un amigo mío que ya lo hizo con su pareja de Puerto Rico, y gracias a yo por las tomas y las fotos del parapente para este video. ¿Y qué probar aquí en Medellín? La realidad es que hay demasiadas cosas que debes probar, entre ellas el buñuelo, el pan de bono, las obleas, el arequipe, los maicitos, la bandeja paisa, obvio, las arepas de choclo. Bueno, puedes probar también las perras, que es como un hot dog, un perro, pero en vez de la salchicha le echan bacon, tocineta, bien rico. Hay unos pasteles de pollo que se llama Cocoroyo, eso los puedes pedir por Rappi. Rappi es una aplicación como Uber Eats que funciona súper bien acá. Eso no es una publicidad pagada, simplemente la utilizamos y nos funciona muy bien casi en todo Colombia. Es un Uber Eats como en esteroides. No solamente tiene comida y restaurante, sino que también tiene supermercado para hacer las compras. Puedes pedir, ordenar en cualquiera de los supermercados de acá de Colombia, Medellín, y ahí puedes pedir Cocoroyo. También están los rellenos de papa, que vienen rellenitos de carne, arroz, muchos de ellos. También puedes probar las empanadas, que vienen muchas de ellas de carne, de pollo. Ten en cuenta que aquí, para las personas que no consumen ningún tipo de carne, siempre hay opciones. Así que no te preocupes. Bueno, y algunos restaurantes que les podemos recomendar aquí rapidito por encima, que son muy colombianos. Por ejemplo, Crepes and Waffles, es un restaurante muy rico que le recomendamos probar también. Al igual, le recomendamos Archie, es un restaurante italiano delicioso que también es de Colombia. Lo pueden encontrar en muchas ciudades de aquí de Colombia. También pueden probar Andrés carne de res, eso queda en Bogotá, pero aquí también hay uno que se llama Andrés Medellín. También para que lo prueben, porque la experiencia es súper chévere. Aquí también está el rancherito, que es pura comida típica aquí en Medellín, Colombia. Riquísimo. Y de verdad que se nos pasan muchas cosas, muchas comidas para probar, porque la lista es tan larga. Hay tantos restaurantes también que ustedes van a descubrirlo cuando vengan. Y ahora, ¿qué hacer en Medellín? Sobre todo en los alrededores. Lo primero para hacer, obviamente, y cómo no lo vamos a mencionar, es visitar Guatapé y la Piedra del Peñol. Un lugar sin duda alguno, uno de mis favoritos aquí en Medellín, ya que es una piedra súper impresionante. Al igual que el pueblito es súper colorido, es uno de los pueblos más lindos que tiene Medellín. Sin duda alguna, yo sé que mucha gente conoce Colombia por esta piedra. Y allá en Guatapé, además de la piedra, te recomendamos mucho que hagas el recorrido por todo el pueblito, una motochiva, un tuk-tuk, como tú le llames. De verdad que te cuentan toda la historia de obviamente el embalse, porque hay un embalse gigante, una hidroeléctrica que produce gran parte de la energía de Colombia, y obviamente también es navegable, que eso es otra de las cosas para hacer en Guatapé. Allá te vas a gastar un día completo, puedes navegar ese embalse, montar en planchón, en pontón, en ferry, en jet ski, también puedes hacer algunos deportes acuáticos. Si te quieres quedar un ratito más por allá, también hay hoteles muy lindos, muy luxurious también, unas experiencias súper cool que nosotros pues no lo hemos hecho, pero sí hemos tenido muchas ganas de hacerlo y esperamos en algún momento hacerlo, ¿verdad, mi amor? Así es. También tienes la opción de que si solamente, como mencioné anteriormente, estás de paso, puedes quedarte en Río Negro o Llano Grande, y queda mucho más cerca de ese lugar del Peñón de Guatapé o de Guatapé, ya que queda aproximadamente a 1 hora 45 minutos de aquí y queda un poquito distante de la ciudad de Medellín. Queda aproximadamente 2 horas y media de la ciudad de Medellín. No, es un plan para hacer todo el día completo. Guatapé, la Piedra del Peñón, el embalse, todo eso es un día completo aquí en Medellín. Aquí también, a tan solo 4 horas de Medellín, pueden ir a Grecia. Así es, pueden visitar el Santorini colombiano, que es un barrio de Doradal, que se llama La Aldea, que la arquitectura, los hoteles y todo es bien similar a Santorini. Bueno, eso es lo que me dice Genesis. Sí, es bien similar, realmente es como lo construyeron, como lo hicieron. Se parece mucho a las construcciones que hicieron en Grecia y es muy similar, como mencioné anteriormente, y súper lindo. De verdad, un calor inmenso, eso sí, pero súper bueno para pasar un ratito en piscina, en el río, ya que está Río Claro, que es otra de las experiencias que puedes hacer allá. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer rafting, wow, de verdad que me encantó. Estuvimos en el nivel 1, pero esperamos regresar y hacer otros niveles, porque hay hasta nivel 4.
Así que eso debe ser súper, eso debe ser una adrenalina súper grande. Allá mismo en Doradal puedes visitar la Hacienda Nápoles, que era la hacienda de Pablo Escobar. Sin embargo, ahora es un parque acuático. Hace algunos años podías visitar la pista, la casa, pero eso ya no es posible ahora, hoy en día. Todo eso ya lo quitaron, simplemente lo dejaron como netamente un parque acuático. Y continuando con los alrededores de Medellín, puedes visitar la Reserva Natural del Salto del Buey. Vas a encontrar una cascada gigante, vas a encontrar también el canopy más alto de Colombia, de verdad que es un vuelo increíble. También hay hamacas, eso queda aquí en el oriente antioqueño, que de hecho también puedes hacer algo que se llama la Vuelta Oriente, la hacen mucho los locales aquí en Medellín, y es visitar todos los pueblitos de este oriente antioqueño, lo que es por aquí Río Negro, Llano Grande, La Unión, La Ceja, mejor dicho, venirte a pueblear. Si tienes obviamente más tiempo, lo puedes hacer, conocer esos pueblitos. Otro pueblito que no conocemos mucho, pero recomiendan mucho conocer, es Jardín. La verdad que es un pueblito bello, yo lo he visto en fotos y es un pueblito divino. Lo vamos a anotar por ahí en la listica también para conocerlo nosotros. También a unas horas de Medellín también puedes quedarte en la Casa en el Aire, que también es otra experiencia que tenemos en la lista. Verdad que es una casa en pleno risco, en plena montaña. Es como una especie de hostal, también tiene hamacas colgantes. También para que lo anoten, hagan su research y decidan si van a ir por allá. Así que una experiencia que sin duda alguna la tenemos, mira, que hacer. Y te damos las gracias si te quedaste hasta el final de este video. Esperamos que haya sido de utilidad para tu próximo viaje a la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia. Así es, y no te olvides darle like a este video, ¿verdad? Como dice Génesis, si te fue de mucha utilidad. Hemos puesto tiempo, muchos viajes, dinero y preparación para traerte esta guía completa de Medellín, Colombia. Y también te invitamos a compartirlo con esa persona con que vas a ir, o con esas personas que posiblemente quieran visitar Medellín, Colombia. Así que ya sabes, todo lo bueno, like, comenta, comparte, activa las notificaciones. Igual, para que no te pierdas mucho de estos destinos que acabamos de mencionar a detalle en un video independiente cada uno. Hay muchos que vamos a sacar en un video aparte. Así que no olvides suscribirte, como mencionamos, te va a activar la campanita, las notificaciones, para que no te los pierdas y disfrutes esta travesía junto a nosotros, que para nosotros es un honor hacer estos videos para ti, para tu futuro viaje. ¿Y cómo es, mi amor? Y como decimos, nos vemos en algún destino del mundo.